Muy buenos días. Vemos un pequeño video para entrar en ambiente. He visto casas que producen su propia energía. 5.000 personas viven en el primer ecobarrio que se ha construido en el mundo en Friburgo, en Alemania. Hay ciudades que se unen al proyecto. Bombay ha sido la 1000ª en unirse. Los gobiernos de Nueva Zelanda, Islandia, Suecia y otros han decidido que el desarrollo de las energías renovables será su prioridad. Sé que el 80% de la energía que consumimos proviene de las energías fósiles. Cada semana se construyen 2 nuevas centrales de carbón únicamente en China. Pero también he visto en Dinamarca un prototipo de central de carbón que vierte su carbono en suelo y no en el aire. ¿Es quizá una solución para el futuro? Nadie lo sabe. He visto en Islandia una central eléctrica alimentada por el calor de la tierra, la geotermia. He visto una serpiente de mar puesta sobre las olas para aprovechar su energía y producir electricidad. He visto turbinas eólicas que se levantan en las costas de Dinamarca. Así se produce el 20% de la electricidad del país. Estados Unidos, China, India, Alemania y España son los primeros que han invertido en las energías renovables. Estas ya han creado más de 2,5 millones de empleos. ¿En qué país del mundo no sopla el viento? He visto extensiones desérticas resplandecientes de sol. Si todo está vinculado en la Tierra está vinculada con el Sol, su primera fuente de energía. Lo que el vegetal ha hecho al captar la energía solar, ¿no pueden hacer los hombres? El Sol proporciona en 1 hora y media la energía que consume toda la humanidad en un año. Mientras la Tierra exista, la energía del Sol no se agotará. Basta con dejar de excavar el suelo y levantar los ojos hacia el cielo. Basta con aprender a domesticar y cultivar el Sol. Todos estos experimentos son solo ejemplos, pero son un testimonio del despertar de las conciencias. Trazan el camino de una nueva aventura humana basada en la moderación, la inteligencia y el parto. Bueno, bienvenidos al tercer Foro Nacional de Ciudades Sustentables. Ahora tiene la palabra el señor Paul Ritzler, presidente de la Cámara de Comercio y Industria Uruguayo-Alemana, que nos da la palabra de bienvenida. Autoridades nacionales, autoridades departamentales, señor embajador de la República Federal de Alemania, señoras y señores, buenos días a todos y sean bienvenidos a este tercer foro de ciudades sustentables. A mí siempre me toca abrir estos foros y romper un poco el hielo, pero me parece que quería hacer algún comentario inicial. Como muchas cosas, los alemanes siempre hacen punta en diferentes temas o en muchísimos temas, pero a veces también nos consideran un poco locos o innovadores de más. Y entonces muchas veces también somos como adelantados en algunas cosas en el tiempo. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿qué es este invento de ciudades sustentables que la gente no tiene mucha idea de lo que estamos hablando? ¿O qué hacemos nosotros como Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana organizando foros de ciudades sustentables? Cuando hace más de 3 años, con el gerente de la Cámara, Tobias Winter, que es uno de los alma mater, vamos a decir, de todo este proyecto, y algunos empresarios locales con vínculos con Alemania, nos reunimos y se empezó a soñar un poco con la realización de algún evento que pusiera en el centro de la discusión todo el tema de energía renovable, toda la temática de huella de carbono, tema de reciclaje de residuos, responsabilidad social empresarial, toda la discusión que hay hoy en día con los envases, los problemas de movilidad, todos los problemas que van generando los aglomerados urbanos y otros temas que hacen a la vida de las ciudades. Ahí empezamos un poquito a pensar y a desarrollar en
crear un evento, un foro que denominamos Primer Foro de Ciudades Sustentables y que en ese momento contó con el apoyo bastante tímido de algunos empresarios, algunas instituciones y tímidamente algunas autoridades y especialistas en los diferentes temas. Luego del éxito de ese primer foro, que realmente nos llamó la atención porque tuvimos mucho más audiencia y mucho más repercusión de la que pensábamos, tomamos obviamente entusiasmo y dijimos, bueno, vamos a hacer el segundo foro, y bueno, el segundo foro reunió mucho más gente, duró mucho más horas, tuvimos mucho más empresas, más sponsors, más especialistas en el tema, y nuevamente pusimos un montón de temas en discusión arriba de la mesa, que es un poco el objetivo que quiere la Cámara. Poner todo este tipo de temas encima de la mesa y que se discutan, y después los actores públicos y privados, cada uno en su rol y en su lugar, tratar de movilizarse con estos temas. Llegamos ahora al tercer foro y bueno, nuevamente sala llena, mucho público, más expertos, más empresas interesadas, más auspiciantes, y ahí está un detalle interesante, lo miramos como Cámara de Comercio. Decimos, no tenemos más espacio ni lugar en los brochures ni en los sliders para poner más publicidad de auspiciantes. Eso significa que los eventos hacen ruido, repercusión, y por algo las empresas quieren apoyar este tipo de eventos. Y un agradecimiento especial también a la Presidencia de la República por haber declarado de interés nacional este evento. Por otro lado, también si aplicamos la lógica, nadie auspicia eventos ni pone dinero en eventos que no tengan ecos, salvo que sean filantrópicos. Digo, ninguna empresa dedicada al lucro pone dinero para auspiciar esto. El hecho de que estos foros tengan tanto eco hace que realmente nos gratifique poder organizar este tercer foro. Se nos complica inclusive hasta en el momento de los saludos, porque antes era muy fácil, solamente tuve en el primer foro que saludar al embajador de Alemania, ahora tengo que saludar a embajadores, intendentes, ministros, presidentes de asociaciones A, B o C, presidentes de gremios, gremio de empresarios, gremio de industriales, gremio de trabajadores, la gente de los exportadores. Sobre todo también me congratulo mucho de tener el apoyo y el auspicio, que me parece muy, muy importante, que se ha logrado a nivel universitario, es decir, tanto Facultad de Arquitectura como Facultad de Ingeniería, y tanto de la UDELAR como la ORT, es decir, universidades privadas y públicas apoyan este tipo de eventos. Creo que eso marca mucho el camino por donde se está trabajando. Y creo que este tipo de foros nos permiten ir construyendo las bases y los pilares para un camino que nos lleve a dejar de soñar en ciudades sustentables, sino comenzar despacito a hacer realidad a la sustentabilidad en las ciudades. Y no solo en este caso particular, hablando de Montevideo como mega ciudad o ciudad grande, sino para todos los centros urbanos del Uruguay. Particularmente tenemos al intendente de Flores acá, que de hecho Trinidad es una de las capitales, si no me equivoco, más chica o con menos población del Uruguay, y por algo lo tenemos acá sentado al intendente. O sea que es una apuesta no solo para las megaciudades, sino también para los centros urbanos más chicos. Desde el punto de vista institucional, la Cámara apoya y apoyará todas las iniciativas que tiendan a la sustentabilidad urbana, tratando obviamente de transmitir el know-how alemán de todos estos temas. Podríamos hablar horas, no soy especialista en el tema, de los índices de sustentabilidad, sostenibilidad, emisiones de carbono, ahorro energético, generación de energías renovables, etc. Y en general Alemania
nos tocan las de la ley, se encuentra en casi todos esos índices en primer lugar, o en los primeros lugares en todos esos índices. Por lo tanto, creo que la Cámara Alemana es una buena caja de resonancia para trabajar y tratar este tipo de temas. Y bueno, y naturalmente, tanto empresas uruguayas como alemanas o instituciones públicas, privadas, la Cámara le va a dar todo el apoyo posible para que pongan pienso y acción en este tipo de temas de sustentabilidad. Particularmente también quiero agradecer a las autoridades de Antel por permitirnos utilizar nuevamente el magnífico anfiteatro que tienen para realizar este evento. Agradecer a los patrocinantes, sponsors del evento, particularmente también al personal de la Cámara Alemana por el enorme esfuerzo que implica organizar un evento como estos. Agradecer también la presencia de las autoridades nuevamente y del público presente. Y bueno, y deseamos que este tercer foro sea aún más exitoso que los anteriores. Y cosa que no es sencilla, pero como creemos en un mundo sustentable, creemos que acciones como estas lo que pueden hacer es ayudar a que entre todos despacito vayamos un pasito hacia adelante en estos temas. Nuevamente, bienvenidos a todos y lo que deseo es una excelente jornada de trabajo. Muchas gracias. Ahora nos da la palabra de bienvenida el señor Heinz Peters, embajador de Alemania. Señor Intendente, señor Presidente de la Cámara, autoridades nacionales, internacionales, estimados colegas del cuerpo diplomático. Como embajador de la República Federal de Alemania, es un placer poder estar aquí en el Uruguay. Al menos en que se refiere a la protección del medio ambiente y a la sustentabilidad, los uruguayos tienen una forma de pensar muy parecida a la nuestra en Alemania y en la Unión Europea. Hemos logrado entender que el desarrollo sustentable de la matriz energética tiene varios beneficios: empleo, reducción de costos, reducción de dependencias de importaciones, alta seguridad y combate al cambio climático. En 2009, la Unión Europea se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero con respecto a 1990 en un 20%. Llegar a un 20% de energías renovables en su matriz energética y aumentar la eficiencia del uso de la energía un 20%. Todos esperamos que se fijen nuevos objetivos y compromisos a nivel mundial en la próxima conferencia contra el cambio climático de las Naciones Unidas en Varsovia en noviembre de este año. Alemania ya superó varios objetivos y se comprometió a llegar a un 40% de reducciones de dióxido de carbono hasta 2020. Actualmente llega a un 23% de energías renovables dentro de su consumo eléctrico anual y a un 12% de su consumo energético total, incluyendo calefacción y transporte. Hay varias horas durante el año en las cuales casi un 80% de la electricidad viene de fuentes renovables, en primer lugar de la energía eólica. Este año, por ejemplo, BMW empieza con la venta de su primer auto 100% eléctrico, el i30. Pero también otras marcas alemanas, como por ejemplo Volkswagen con el i-Up, están vendiendo ya coches con modo 100% eléctrico. Así están marcando el camino mundial. Un avance importante para poder lograr una mayor reducción de gases de efecto de invernadero y la integración de las energías renovables en el sector del transporte. Desde la República Federal de Alemania les deseamos mucho éxito en este camino tan prometedor.
Yo quiero dar gracias también, gracias a Antel por darnos este lindo auditorio, gracias a la Cámara por organizar el tercer foro y a todo el staff de la Cámara que se ocupó de la organización de y ciertamente gracias a los sponsores y patrocinantes para su empleo con esta conferencia. Y gracias para su paciencia. Muchas gracias, doctor Karl-Heinz Peters. Ahora tiene la palabra el señor Armando Castaing-Labat, presidente del Congreso de Intendentes. Señor embajador de Alemania, señor presidente de la Cámara, señoras y señores, buenos días. A pesar de la agresión, en primer lugar, felicitarlos por este tipo de eventos y este tipo de iniciativas. Desde la presidencia del Congreso de Intendentes se imaginarán que todos los días nos están invitando a participar de algún tipo de evento, de algún tipo de reunión, de algún tipo de conferencia, y el hecho de vivir en Flores nos viene bárbaro como excusa, porque generalmente nos invitan a hablar de cosas que no dominamos y nos obligan a emitir una opinión sobre algo, y entonces tratamos de no venir para no meter la pata. Cuando nos hablaron de este tema, consideramos que era muy importante dar la óptica desde quienes nos toca ordenar, gobernar una porción importante del país, desde los gobiernos departamentales. Convengamos que el término sustentabilidad, en términos de tiempo, es muy nuevo en nuestro país, no así en Alemania, que me imagino que esto debe estar en la agenda de todo político, de todo actor que le toque tomar decisiones, pero en Uruguay, sinceramente, el término sustentabilidad no estaba en la lista de prioridades, por lo menos de los intendentes, pocos años atrás. El término y la situación de sustentabilidad generalmente en los casos nuestros venía asociada cuando teníamos algún problema que resolver y estábamos frente a un desafío. Pero también, y creo que es lo más importante, hoy el término sustentabilidad, el concepto sustentabilidad, lo tenemos que encarar como el término o como una gran oportunidad o como un desafío frente a posibilidades que tenemos en este país. Él decía, es verdad, yo vengo del departamento con menos población del país, pero no quiere decir que no tenga los mismos problemas que tenemos aquí en Montevideo o en otros lugares del país, con la única diferencia que a veces, como los problemas y las soluciones son a escala, se pueden encarar de forma diferente. Pero se pueden tomar como ejemplo, en el acierto o en el error, para cosas que en el Uruguay hoy tenemos enfrente y no sabemos cómo resolverlas. Yo simplemente quería dejar planteado dos escenarios donde la sustentabilidad tiene mucho que jugar. Cuando nos enfrentamos a un problema y no sabíamos cómo solucionarlo, y cuando el tema sustentabilidad pasa a ser clave de que esa oportunidad que tenemos sea un éxito o un fracaso. El primero fue cuando nos enfrentamos a alguna agrícola de este país y cuando nos habíamos tomado en Flores como objetivo vivir en una ciudad limpia. El boom agrícola, recién lo comentaba el presidente, si bien trajo una gran oportunidad, un gran desarrollo económico, un gran desarrollo humano, social, nos trajo un gran problema ambiental. Y es que hacíamos con lo que la agricultura dejaba detrás de sí, con todos los envases, con todo lo que quedaba. Y al mismo tiempo, cómo transformábamos una ciudad, para nosotros queríamos que fuera la más limpia de Uruguay, con la situación que vivíamos. Y ahí indudablemente nos dimos cuenta que teníamos que, para solucionar eso, buscar una conjunción y una unión de los diferentes actores. En el tema limpieza, partiendo de la base que la ciudad más limpia no es la que mejor se limpia, sino la que menos se ensucia, y lamentablemente vivimos en un país donde hay gente
que vive de agregarle valor a la basura. Y con el tema agroquímicos, ¿cómo hacíamos para convencer a quienes tenían que no lo prendieran fuego, que no lo tiraran en una cañada, en un arroyo? Y ahí comenzamos un proceso de integración de lo que se llamaban hurgadores, en un escenario en Flores pequeño, pero donde había 30 familias que vivían de juntar basura. Esto no fue solo el gobierno departamental, o sea, actuó el MIDES, actuó el Ministerio de Industria, la Cámara de Industria, y hoy, 8 años después, estamos en la última etapa y podemos decir que es realmente un éxito lo que ha sucedido, donde transformamos a los hurgadores en clasificadores, donde reinsertamos socialmente un grupo de personas que estaba marginado, donde históricamente en el mundo los hijos de hurgadores son hurgadores, los nietos de hurgadores son hurgadores, donde logramos cortar esa cadena con la acción de todos. ¿Qué hicimos? Le agregamos valor, formamos una cooperativa social y hoy estamos transformando lo que es residuos plásticos a nivel de ciudades, lo que es residuos plásticos a nivel de agroquímicos, de campo, en algo de valor. Y ahí hay una verdadera conjunción que permite hablar de sustentabilidad en el largo plazo. Por supuesto que eso va con subsidios, no hay que tenerle miedo a la palabra subsidio del Estado, pero hay un lindo proceso que se termina, digo, eso no está culminado, y la mejor prueba es que pegado al proceso que lleva adelante la Intendencia, un actor privado está haciendo exactamente lo mismo, porque vio un rédito económico en eso que comenzó como un tema social, y es una linda experiencia. Por eso yo, con él la hemos visto, es una linda experiencia para ver cómo problemas que hoy tenemos y no sabemos cómo solucionarlos. Acá, por ejemplo, hoy no sabemos qué hacer con los carritos. Nosotros llevamos a la cooperativa de carritos y quedaron encantados con el tema. Aquí hay quien piensa que el tema de los carritos se soluciona no dejándolos entrar a recoger. Eso es trasladar el problema para otro lado. Simplemente eso. Entonces, este tipo de problemas necesitan esa solución en cadena que nos permita llegar a que eso sea sustentable en el tiempo. Y el otro es desde otra óptica. Desde el mes de septiembre, la mitad del departamento de Flores forma parte de la red de geoparques mundiales de la UNESCO. Y ahí se da la conjunción donde tenemos la responsabilidad de conservar geositios que son la base del geoparque, que tienen millones de años algunos, miles de años otros, como son las pictografías, y que eso sirva de plataforma para el desarrollo socioeconómico de una región sin afectar los recursos naturales. Ese es el desafío que tenemos. Y si no logramos que eso sea sustentable en el tiempo, el proceso de geoparque no va a tener un buen final. Ahora, si no logramos agregarle valor y desarrollar socialmente una región, el geoparque va a quedar en una chapita de la UNESCO y en un título de la UNESCO. Por eso, ahí el término sustentabilidad es visto desde otra óptica. Y después tenemos una nube de incertidumbres que creo que tenemos que conversarlas. Recién hablábamos, anoche la Junta de La Valleja emitió un decreto prohibiendo, y la tienen varias intendencias, la explotación de determinado tipo de canteras, mineralíferas, creo que era así el término. Pero esos son temas nuevos en este país, donde no estábamos acostumbrados a conversarlos, donde no pensábamos que fueran a pasar, y los recursos minerales existen. Lo que tenemos que ver es de qué forma los explotamos, y ahí la sustentabilidad indudablemente también pasa a jugar un rol fundamental. Por eso, desde la óptica de los gobiernos departamentales, que tienen determinada incidencia en este país, es que queríamos contribuir a este debate, queríamos dejar planteadas algunas dudas, y esperemos que el año que viene, cuando se desarrolle el cuarto foro, que no solamente diga hacia Montevideo 2020, sino que también diga que el interior también forma parte de este proceso, este tipo de experiencias puedan formar parte de esta discusión muy buena y bienvenida
que ustedes tienen. Así que muchas gracias por permitirnos participar y dejar planteadas dos pequeñas experiencias que estamos llevando adelante. Llegó el ministro Kreimerman, que le damos una muy cordial bienvenida. Buenos días a todas y a todos. En particular, saludar, felicitar a este tercer Foro Nacional de Ciudades Sustentables y a sus organizadores, felicitarlos a la Cámara de Comercio y de Industria Uruguayo-Alemana y al señor embajador por seguir propiciando este tipo importante de seminarios, de trabajos, de discusiones, como bien decía el intendente, de temas que son varios en mi cartera, pero hoy nos toca el de la energía, de temas que tenemos que seguir avanzando hacia un mundo sustentable. Y el mundo sustentable, realmente, un mundo sustentable es difícil ir logrando en esta humanidad que en la parte energética tiene un modelo fuertemente basado en las energías fósiles, tiene un modelo que más que modelo es una realidad muy peligrosa hacia el futuro, muy peligrosa en cuanto al cambio climático y a las consecuencias que este cambio tiene para todos los habitantes y fundamentalmente para nuestros descendientes. Y así que entonces el hecho de celebrar un foro sobre ciudades sustentables, en particular dentro de una humanidad sustentable, a nosotros nos parece que es un hecho que debe ser apoyado y debe ser continuado sucesivamente. En verdad, el tema es objeto de muchas conferencias internacionales. Vale la pena recordar los informes ya de hace un par de décadas de nuestro futuro común, o el trabajo de la Conferencia de Río, o el reciente Río +20, con la particular presencia de nuestro presidente, con un mensaje muy claro sobre estos temas. Es muy claro también que las Naciones Unidas viene trabajando fundamentalmente en iniciativas referidas a la sustentabilidad de este mundo, no solo en lo energético, sino en lo humano, en lo social, pero en particular en la energía, propiciando el acceso universal a las fuentes de energía, mejorando la eficiencia energética y duplicando o más como objetivo para el 2030 la participación de las energías renovables en la matriz primaria. Uruguay en ese sentido ha venido trabajando y lo ha hecho desde el año 2005 con fuerte ímpetu debido en parte a una convicción que tenemos de que este modelo desde nuestro pequeño país, 3 millones de habitantes, 7.000 millones en el mundo, que este modelo visto desde aquí es un modelo no sustentable, pero en el cual, a pesar de nuestro tamaño, debemos contribuir y fundamentalmente a partir de ese imperativo ético, pero acompañado por el hecho fundamental de que el país necesitaba un cambio de su matriz energética, necesitaba un ofrecimiento mayor de energía y, por lo tanto, necesitaba un cambio en el paradigma de la energía como un bien que debía ser no solo dejado a las posibilidades de desarrollo de los distintos empresas, sino un bien dirigido de una estrategia nacional. Estrategia que en el año 2008 se formula y se aprueba y que en el año 2010 pasa a ser además un acuerdo multipartidario, un acuerdo basado en 4 ejes que, como ustedes saben de otras presentaciones, contempla en ese sentido el eje de la oferta de energía, el eje de la demanda de la energía, el eje social tan fundamental para nuestra filosofía de vida y además, evidentemente, todos los ejes institucionales que cambian fundamentalmente las posibilidades de este país en cuanto a promover la inversión, en cuanto a regular adecuadamente el tema energético. Así que en el año 2010 esta política multipartidaria se transforma entonces en acciones concretas en las leyes que hemos ido modificando para lograr un cambio de nuestra matriz energética y también en las acciones concretas que hemos ido desarrollando el sector público y el sector privado. Una brevísima resumen de esos aspectos, esta fuerte apuesta a una
matriz energética que nos dé más soberanía, que nos dé más independencia, que nos dé más energías limpias, que nos dé menor variabilidad frente al hecho comprobado, no estadísticamente, pero sí por los números de corto plazo, de que hemos tenido casi tantas sequías en 10 años como habíamos tenido en casi una centenia de años previos. Y entonces, desde ese punto de vista, al complemento de energía basada en el agua y el petróleo que hemos tenido que usar fuertemente en los últimos años, hemos desarrollado leyes, normas, acciones, inversiones públicas y privadas, encaminadas a tener una matriz diversificada y fuertemente basada en energías limpias. Y en definitiva, entonces, en el apoyo de un desarrollo sustentable para el país en el tema energético y para el mundo. Estas decisiones han requerido y ha sido un proceso que en otros países ha llevado muchos años, y en el nuestro también, pero más de los años que hubiéramos querido y menos que lo que hemos visto en las experiencias de otros. Porque, claro, empezamos 2008, 2010 le demos un fuerte impulso, desarrollamos el mapa eólico, desarrollamos el mapa solar, adecuamos el marco legal, fortalecimos la URSEA y el desarrollo de las normas técnicas en ese sentido, se establecieron los beneficios fiscales y se innovó con nuevos regímenes de contratación por parte de la UTE en cuanto a energía eléctrica o de sociedades en cuanto a ANCAP en los combustibles. Sobre esa base, en este periodo, Uruguay ha venido desarrollando acciones para lograr la instalación de 1.300 megavatios provenientes de energía eólica. Y venimos recorriendo el camino muy rápidamente, de 0 hace tan poco tiempo, a quizás 200 ahora, pero instalados, pero contratados y ya instrumentándose hasta llegar a 800 el año que viene y 1.300, como decía, cuando la meta inicial de la comisión multipartidaria apostaba a los 300 megavatios. Para ello hemos recurrido a la inversión privada fuertemente, manteniendo, eso sí, a través de la UTE, el sistema de contratación, distribución y transmisión como está previsto. También en este periodo hemos desarrollado acciones para instalar 250 megavatios asociados a la generación de biomasa a partir de contratos con generadores privados que utilizan residuos forestales o industriales. Y hemos también desarrollado recientemente, como ustedes saben, y con sorpresivo éxito para nosotros, porque evidentemente el hecho de los resultados alcanzados, si bien uno siempre tiene la expectativa cuando comienza a trabajar, cuando se concreta, por un lado uno siente que se ha dado un paso y la satisfacción de ese paso, pero por otro lado nos ha asombrado el hecho de la rápida respuesta en muchos de los temas. Y en la energía de origen fotovoltaico ya hay varios proyectos trabajando que completan un llamado que fue de 200 megavatios y completan 194 megavatios, prácticamente la totalidad del llamado. Energía de origen fotovoltaica, otra energía renovable, otra energía limpia, que tiene mucho que ver con la reducción de precios que ha habido últimamente, pero tiene mucho que ver también con que tanto en lo solar como en la biomasa, como en lo eólico, como bien nos dice el presidente Mujica, por eso la fotosíntesis de este país es tan importante y por eso somos tan productores de alimentos. Este país es un país dotado de sol, dotado de viento y dotado, por lo tanto, de biomasa. A efecto de dimensionar lo que estamos diciendo de los 1.300 megavatios de potencia instalada, que lógicamente con el factor 30 o 35, 0,30, 0,35 corresponden a 400 megavatios promedio, cuando vamos a megavatios de horas de energía. Lo que estamos diciendo de 250 megavatios de biomasa o los 200 megavatios de origen solar, que también hay que aplicarle el correspondiente factor promedio, Uruguay tiene una potencia demandada media anual de 1.100 nada más. Es un país de alta calidad de vida referida a una baja intensidad energética. En ese eje es muy particular. Alta calidad de vida que queremos mejorar, evidentemente, y eficiencia energética que queremos mantener. Pero las costumbres de los uruguayos o la conciencia de los uruguayos a lo largo de décadas y no de estos periodos de gobierno, porque las dos cosas se unen, desde aquel refrán tan particular de siempre, mejor que calentar la casa, abrigate bien, porque si salís afuera capaz que te resfriás, al otro punto de vista de que en verdad hemos sido siempre muy conservadores en cuanto a la utilización de la energía.
nos lleva entonces a que estemos hablando de una potencia media de 1.100 megavatios y una demanda pico de 1.920, demanda pico que además ha venido acompañada, eso sí, viene creciendo, ha venido acompañando de un cambio interesante. Mientras que antes el mayor demandante de la energía era el transporte y luego venía muy por debajo industrias y residencias, hoy los mayores demandantes de energía son la industria, con más del 32-33%, y después viene el transporte y después vienen las residencias. Quiere decir que el país está cambiando su perfil energético y creciendo, y lo hace de la mano además de un cambio industrial bastante significativo, que todos lo conocemos, porque la tasa de crecimiento de la industria en los 10 años en promedio ha sido del 5%, y que todos conocemos además que el mayor consumo industrial no responde solo a una mayor producción, sino a una renovación tecnológica muy fuerte de nuestras capacidades. Así entonces que la instalación de nuevas energías y de energías renovables en este marco de sustentabilidad que pretendemos para nuestra matriz energética ha venido acompañado por un factor fundamental, cuál es la necesidad de respaldarlas adecuadamente con un complemento de gas natural que permite, por un lado, utilizar un combustible, sustituir los combustibles de mayor efecto invernadero, como son los tradicionales derivados del petróleo que se utilizan en las centrales térmicas actuales, el gasol, el fuel oil, por gas natural licuado, que tiene un efecto mucho menor, varias veces menor, pero que además tiene la gran ventaja de complementar fuertemente las energías renovables, que de por sí, si bien dotados, fíjense en ustedes, de un año al otro el viento en nuestro país cambia a nada más que un 5% en promedio. Esto es algo realmente de una constancia. La medida de los vientos en un sitio determinado de un año al otro solo da una variabilidad de un 5%. Pero en el momento y en el día a día y en el minuto a minuto, esa variabilidad es mucho más fuerte. Lo aprecian mucho más los visitantes que llegan a Montevideo, que dicen que ventoso, que nosotros ya estamos bastante acostumbrados al tema, por más que cuando a veces vamos a algún partido de fútbol de nuestro cuadro, que justo Fuente de la Bahía, el viento por ahí se aprecia que en forma muy fuerte. Pero la realidad es que tenemos mucho viento y poco variable, pero en el momento puntual es altamente variable, y el complemento ideal para estos 1.300 megavatios de energía eólica es la instalación de centrales de ciclo combinado a través de gas natural. En definitiva, hemos avanzado en el desarrollo del marco normativo, también para la autoproducción eólica por parte de las industrias, y esto es un elemento que empieza a crecer y empieza a desarrollarse, y vemos lo que no veíamos, porque hasta ahora el tema eólico lo visualizamos a través de los parques, de muchos molinos en un mismo sitio, y empezamos a ver ahora molinos aislados alimentando una industria o alimentando también las residencias cercanas. El fomento de la microgeneración, para el cual emitimos la normativa correspondiente, pero no hemos avanzado sustancialmente en lo que es un sistema de elementos que se necesitan de apoyo para ello, pero que Uruguay tiene muchas capacidades para microgeneración, las tiene. El desarrollo de la energía solar térmica a través del plan solar, la continuidad y la cuantificación de las externalidades sociales de la biomasa, que nos hace pensar que tenemos que pasar a un segundo estadio. El primer estadio de utilización de biomasa ha sido el de los residuos, el segundo estadio posiblemente sea ya el de la forestación energética, porque por fuera del costo algo mayor que el uso de los residuos, evidentemente los residuos forestales son más baratos o del arroz, la forestación energética tiene una gran intensidad en la utilización de mano de obra que hace que la cuenta país sea muy positiva. En definitiva, todos estos resultados nos llevan a que vamos a ir cumpliendo con el acuerdo multipartidario y superando los números que nosotros mismos nos planteábamos. Pretendemos tener al menos el 50% de la matriz de abastecimiento global del país en fuentes renovables. Cuando salimos al exterior y nos preguntan, porque nos preguntan mucho ahora por este modelo energético, nos preguntan, ¿50? ¿Tanto? Bueno, digo, partimos de 30 y pico hidroeléctrica, tampoco es que, en definitiva, estemos poniendo cosas utópicas, sino que estamos poniendo valores que son alcanzables perfectamente. 50% entonces nuestro objetivo del año 2015, que tal vez termine siendo 2016,
pero que anda cerca ya del 40 y pico % a esta altura del 2014, y que tenga su fuente entonces en energías renovables, y que en la matriz eléctrica, per se, solo en la eléctrica, porque en la anterior estaba hablando en el total de la energía primaria del país, vamos a estar alcanzando más del 80 y quizás el 90% de fuentes renovables. A partir de ello, entonces, es que el desarrollo de las energías renovables ha sido un punto en donde todos los uruguayos hemos estado de acuerdo, en donde las inversiones públicas y privadas han confluido hasta totalizar 7.000 millones de dólares en proyectos energéticos, en donde la soberanía del país al utilizar fuentes autóctonas, por más que además buscamos también por todos los medios a través de la exploración y la prospección otras fuentes de energía, implica entonces el que podamos cumplir con tener más energía para nuestro desarrollo productivo y social, mejor energía para la humanidad, menores costos para nuestra competitividad y fundamentalmente un país sustentable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro, ingeniero químico Kreimerman. Tal vez por su pasión con la química vamos a ver también más biodigestores próxima vez en el país. Sabemos que se están instalando algunos momentáneamente. Ahora vamos a pedir a los primeros panelistas aquí arriba, al señor ingeniero Fabián Doce de Siemens, al ingeniero Wilson Sierra, director de Energías Renovables de la Dirección Nacional de Energía, que nos va a hablar sobre las posibilidades de autogeneración a nivel particular y industrial. Ahora sí, gracias por la invitación a esta presentación, a este tercer foro. La idea de la charla de esta mañana tiene por objetivo integrarnos un poco, empezar a pensar en lo que sería las smart grids o las redes inteligentes. Agradezco al ministro los comentarios respecto al cambio de paradigma, porque ese va a ser básicamente uno de los focos de la presentación. Claramente el cambio de paradigma respecto a lo que son las redes eléctricas y a la integración de inteligencia en las redes eléctricas ha sido una revolución en los últimos años y entiendo que esto va a seguir siendo así. Esa es la visión que tenemos desde la empresa, desde Siemens. Y la intención nuevamente de esta charla es ver los primeros pasos a esa integración de inteligencia en la red eléctrica, y un paso concreto son las mediciones inteligentes de esa red eléctrica. Estas mediciones que se producen en el consumidor, que se producen en el último punto en donde se hace entrega de esa energía. Básicamente, lo que planteamos es que en ese lugar tenemos posibilidades de cambiar ese paradigma, y ahora vamos a ver de qué manera. Nuestra intención en el día de hoy entonces es ver básicamente un pantallazo de qué se tratan las smart grids, de qué se tratan las redes inteligentes, las redes eléctricas inteligentes, y de qué trata también ese cambio de paradigma. Luego vamos a ver un poco las ventajas respecto de la medición inteligente, qué ventajas traen desde el punto de vista de la empresa que distribuye, o que genera, transmite y distribuye esa energía, y también qué ventajas para el consumidor final puede tener este tipo de tecnología. Luego vamos a ver algunas experiencias en Brasil, que hoy en la región podemos decir que es quienes han tenido las primeras experiencias y concretos resultados respecto de esa aplicación, alguna situación tecnológica respecto de esas tecnologías, la experiencia también en Estados Unidos respecto de esta aplicación, y luego vamos a cerrar con una pequeña, digamos, un pensamiento respecto del valor agregado de los datos a la hora de poder hacer esa medición inteligente. Si pensamos entonces en el modelo que hoy tenemos, y nuevamente tomando las palabras del ministro, claramente vemos que hoy tenemos un modelo de control de oferta, en donde la oferta de energía que tenemos es fija y la demanda se mueve de manera aleatoria. Esto lo que produce claramente es que en algún momento la demanda supera la oferta de energía disponible. En esos momentos es donde, en algunos casos, y específicamente
Digamos, nosotros lo vivimos en Argentina con algunos cortes y algunos blackouts durante el verano. Una manera de poder cambiar este modelo y de poder cambiar este paradigma es que claramente se van a integrar en la red energías renovables. Estas energías renovables seguramente tienen una gran ventaja desde el punto de vista de sustentabilidad, pero también traen algunos inconvenientes desde el punto de vista de la gestión de la energía. Básicamente porque por su aleatoriedad, las energías eólicas, como con la posibilidad de la incapacidad de poder manejar el viento en su disponibilidad, hace que sean aleatorias a la hora de integrarse en la red eléctrica. Por este motivo, claramente, aquí es donde se produce el cambio de paradigma, porque tenemos que cambiar del control de la oferta al control de la demanda. La única manera de poder hacer efectiva esa energía y disponible en todo momento es que pasemos a algún modelo de control de demanda, más allá de lo conservador que seamos en el uso de la energía. Esto tiene que ser planificado, tiene que ser organizado y tiene que ser medido y con posibilidad de acción sobre esa demanda. Por eso mismo, para este control de demanda, claramente se está pensando en la integración de inteligencia en las redes eléctricas. El primer punto, como les decía, es la integración de medición inteligente en las redes. Entonces, como les comentaba, el foco es el del control de la demanda. ¿De qué manera? Ahora vamos a ir viendo qué tecnologías nos pueden ayudar para controlar esa demanda. Si nosotros vamos a los diccionarios o a las definiciones, encontramos definiciones de smart metering o de medición inteligente que están muy direccionadas a lo que sería el medidor específicamente, o sea, aquel medidor que pueda transmitir los datos del consumo de esa energía. Podemos pensar en energía eléctrica, podemos pensar en gas, podemos pensar en agua, en fin. El medidor es indiferente respecto de la medición, pero sí es bien claro la necesidad del dato de consumo. La referencia viene a que no queda solo en el medidor el desafío tecnológico. Es mucho más amplio y ahora vamos a ir viendo qué implica la integración de este tipo de tecnologías. Los beneficios de la medición inteligente son claros. Desde el punto de vista operacional, para las compañías que realizan la entrega de energía o de cualquier tipo de servicio, desde el punto de vista operacional, para saber específicamente qué es lo que está pasando con esa energía que están entregando. Obviamente, el control de pérdidas, esto lo vamos a ver más adelante, ha sido un driver, ha sido un motivador para la implementación de este tipo de energías, básicamente en la mayoría de los países latinoamericanos. La calidad de la energía que estamos entregando en este caso es fundamental para el apoyo de nuevas formas de tarifación. Si pensamos en adaptar la demanda, obviamente estamos pensando en cambiar la forma de consumo de los clientes finales. Y esto también viene aparejado a un cambio de modelo tarifario. Puede ser un cambio a un modelo de tiempo de uso, en fin, hay varios modelos que están planteados en varias partes del mundo. Y obviamente nos da la posibilidad de tener información online del mercado de energía para poder compararlo y hacer un benchmark respecto de lo que sucede en otras partes del mundo y ver si realmente estamos siendo lo eficiente que queremos con esa energía. Y obviamente eso desde el punto de vista de la empresa o del gobierno, y obviamente para los consumidores para poder cuidar su bolsillo y poder digamos, ser sustentables en su conducta a la hora del uso de la energía. Obviamente esto traería la posibilidad de integrar aún más las energías renovables que son aleatorias respecto de su disponibilidad. Vamos entonces a alguna experiencia en Brasil. Vamos a ver cómo es que Brasil tuvo esa motivación para poder integrar estas tecnologías. Básicamente lo que pasó en Brasil es que se hizo un análisis de las pérdidas técnicas y no técnicas que había en el país. Se tomó conciencia de que alrededor del 5,8% de la energía que se estaba produciendo en Brasil se estaba perdiendo por pérdidas no técnicas. En algunos de los casos, obviamente estamos hablando de fraudes debido a esas pérdidas. Y lo que hizo la Agencia Nacional de Energía fue tomar medidas orientadas a que
digamos, se distribuya mejor esa energía y se invierta en la detección de esas pérdidas no técnicas. La intención era la disminución de las pérdidas no técnicas de un 30% cada 4 años. Ese es el motivador, y detrás de ello hay una disminución en el precio de energía para las empresas distribuidoras. El crecimiento de Brasil obviamente demandó mayor infraestructura, especialmente de energía, con lo cual esto fue necesario para poder asegurar que la energía que se producía o que se generaba sea utilizada en forma adecuada. Como driver, lo que sucedió entonces es que no es solo un problema brasilero este tema de las pérdidas no técnicas. Claramente vemos que en el mundo, salvo las excepciones de Europa o Estados Unidos, que claramente también tienen sus implementaciones de mediciones eléctricas, el problema es bien claro en la mayoría de los países, y si estamos pensando en sustentabilidad tenemos que tener claramente medido qué es lo que estamos haciendo con la energía y el cambio de conducta a la hora de el consumo de esa energía. ¿Qué es lo que se hizo en Brasil? Básicamente este es un ejemplo de CEMIG. CEMIG es una de las principales transmisoras y distribuidoras de Brasil, está presente en 20 estados brasileros. Si analizamos el mapa de consumidores o de clientes de la empresa, vemos que el 1,5% de los clientes manejan el 42% de la facturación, que sería el 42% de la energía consumida básicamente. Entonces, lo que se hace es empezar por esa punta de la pirámide para empezar a hacer el control y la medición de esa energía, para que esos consumidores ya empiecen a tomar conciencia respecto de esa demanda. Obviamente estamos hablando de consumidores de alta tensión, de media tensión y aquellos consumidores de baja tensión de alta potencia. ¿De qué manera y por qué surge esto? Cuando les hablaba del fraude, en Brasil realmente el nivel de complejidad y digamos, de adelanto tecnológico al que ha llegado el fraude es realmente increíble. Para que se dé una idea, ahí tienen fotos de, digamos, trabajos sobre las placas electrónicas de los medidores para poder cambiarles la forma de tarifación. Con lo cual, inclusive en Brasil fue necesario la instalación de cámaras para poder tomar fotos de aquello que intervenían en los medidores específicamente. Si hablamos del modelo tecnológico que está detrás de la medición inteligente, y como les decía antes, la definición no se termina en un medidor solamente, sino que detrás hay toda una infraestructura a desarrollar que es importante tener en cuenta respecto del desafío que genera. Obviamente tenemos los medidores, por un lado, que son los que toman los datos. Después tenemos un desafío importante que es el tema de la comunicación de esos medidores hacia un centro de adquisición de datos o servidores. Ahí ya tenemos otra tecnología involucrada que tiene que ver con las comunicaciones y la posibilidad de cobertura sobre cada medidor que tenga instalado en un consumidor. Y por último, un centro de gestión, y esto ya es tecnología de IT, un centro de gestión que pueda tomar todos esos datos, poder analizarlos, poder correlacionarlos y poder tomar decisiones a partir de esos datos en forma correcta. Hay que pensar que si estamos haciendo esta inversión en medición inteligente, se supone que esto nos va a hacer ahorrar en mantenimiento y en operación. Si realmente no logramos que los datos que estamos recibiendo sean válidos, no vamos a poder tomar las decisiones adecuadas a la hora de la operación y del mantenimiento de esa tecnología. Nuevamente, es la misma idea, simplemente ubicándonos en qué tecnologías tomamos en cada uno de las distintas etapas de la medición inteligente. Si vamos a las pérdidas no técnicas específicamente, hay distintas formas de detectarlas en base a la medición balanceada, es decir, yo mido en media tensión, mido en baja tensión, hago la diferencia y obviamente ahí puedo detectar si tengo o no pérdida no técnica. Hay correlación de datos, hay analíticos que se pueden tomar a partir de los sistemas de gestión que nos dan la posibilidad de conocer qué es lo que está pasando con esa energía y qué está pasando con el perfil de consumo de los que utilizan esa energía. Vamos a la experiencia en Estados Unidos, que es bien distinta, fueron otros los motivadores, pero siempre
orientados con el mismo objetivo, que es ser más sustentables y más óptimos a la hora del consumo y de la utilización de la energía. En Estados Unidos existen alrededor de 150 millones de medidores. El plan es pasar a 30 millones de medidores inteligentes en los próximos 4 años. El 10% de los proyectos fueron financiados a través de subsidios del gobierno y el 50% de las distribuidoras pudieron justificar la inversión a partir de esta medición inteligente. Es interesante, digamos, ver el modelo en Estados Unidos respecto a que los motivadores han sido claramente otros y tienen que ver más con la liberación del mercado desde el punto de vista energético. Esto es un poco un mapa. La idea es que veamos cómo los distintos estados de Estados Unidos han tomado distintas digamos, decisiones respecto de la evolución de la tecnología y de la implementación. No es homogéneo, cada estado ha tomado su decisión y obviamente la evolución ha sido distinta. En Estados Unidos, concretamente, la problemática es distinta. Imagínense que la cantidad de datos, si estamos hablando de 30 millones de medidores, sería realmente imposible si no pensamos en la automatización del medidor. O sea, la automatización de todos esos datos. Por eso hablamos del valor agregado de los datos. Pensamos que piensen en la cantidad de datos que se van a recibir por cada millón de puntos de medición, y cada día los sistemas de IT tienen que digamos, administrar esos datos de 2.000 intercambios de medidores, 1.000 mudanzas de clientes, 10.000 lecturas de pérdidas. O sea, realmente es un volumen de datos que si no automatizamos y si no hacemos un sistema automático de estos datos, un sistema de IT automático, es realmente impensable poder manejarlos. Con lo cual es también importante tener el soporte de una empresa de IT que pueda tener la experiencia y el manejo de esa cantidad de datos. Este es un poco el modelo, el modelo del que hablábamos. En el SIP es un modelo que tiene que ver con esa plataforma de IT que pueda administrar esa cantidad de información. Vamos un poco a las aplicaciones que encontramos a la hora de implementar este tipo de tecnologías. Desde el punto de vista del usuario, tenemos varias aplicaciones que tienen que ver con el conocimiento del consumo que está teniendo ese usuario, lo que permite planificar su consumo, poner un budget, poder determinar si está siendo excedido ese budget y poder tomar decisiones respecto a cómo seguir consumiendo durante algún periodo determinado. Se pueden hacer mediciones en distintas formas de periodo y eso da la posibilidad de manejar también el consumo. Esto, por ejemplo, es un ejemplo, digamos, lo que sería un reporte de consumo que podemos encontrar en una página web en donde el cliente puede detectar cómo está haciendo su consumo. Hay que pensar que las mediciones en este tipo de tecnología se hacen cada 15 minutos, con lo cual tenemos una cantidad de datos importante y que nos da la posibilidad de saber casi online el consumo que está teniendo ese cliente y el perfil que también está teniendo. Esto, por ejemplo, es un mail en donde se le avisa al cliente que se ha excedido respecto de su budget que él mismo se ha establecido y que en todo caso deberá tomar las medidas que crea necesarias para poder continuar con un modelo de consumo digamos, que lo siga ayudando en su utilización de su budget. Para que se dé una idea, esta tecnología también nos da la posibilidad de conocer el perfil de consumo de cada familia, de cada empresa, de cada industria, y esto nos va a poder dar claramente una pauta de cómo manejar ese modelo tarifario del cual podríamos llegar a implementar para adaptar esa demanda de la cual hablamos al inicio. Un tema importante que ya en algunos foros está comenzando a aparecer es el tema de las emisiones electromagnéticas dentro de las casas. ¿Qué sucede? El modelo que está planteado hoy es que cada, digamos, artefacto eléctrico
va a tener un sensor o un dispositivo, seguramente con alguna señal electromagnética del tipo Wi-Fi, para poder intercambiar o poder tomar decisiones respecto del uso de ese artefacto. Todo esto generaría dentro de la casa una cantidad de emisión electromagnética que está empezando a ser alarmante respecto de lo que puede ser a los límites de emisión, digamos, que están permitidos respecto del uso humano. Con lo cual es una alerta que, digamos, desde el punto de vista de implementación de tecnologías hay que empezar a tener en cuenta a la hora de hablar de medición inteligente. Bueno, esto es todo por ahora. Básicamente agradecerles nuevamente la posibilidad de participar y dejarles algunas palabras respecto de lo que implica la sustentabilidad. Yo creo que es un modelo idealista. Yo creo que si todos los que estamos acá tenemos algo de idealistas en pensar en que podemos cambiar la forma de consumo y la forma de hacer sustentable nuestras ciudades. Y dejarles simplemente la referencia de José Ingenieros, de su libro El hombre mediocre, en donde plantea que sin ideales sería inconcebible el progreso. Así que muchas gracias y sigamos siendo idealistas. Muchas gracias, ingeniero Doce. Y ahora tiene la palabra el ingeniero químico Wilson Sierra, director de Energías Renovables de la Dirección Nacional de Energía, que nos va a contar un poco qué podemos hacer cada uno en nuestra casa y también a nivel industrial. Bienvenido. Gracias, gracias a la organización por la posibilidad de compartir la visión desde la Dirección Nacional de Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en torno a posibilidades de autogeneración, tanto a nivel residencial como también industrial. En ese sentido, como mencionaba hace un momento el ministro, a partir de la instrumentación de la política energética que Uruguay tiene vigente, tenemos definidas metas de corto, mediano y largo plazo. Aquí están reseñadas las más importantes, digamos, una presentación parcial de lo que son las metas para el corto plazo, en el cual lo que tenemos es alcanzar el 50% de la materia de abastecimiento primario con fuentes renovables al año 2015, lo cual implica, entre otras cosas, una fuerte penetración de fuentes renovables no convencionales. También en otro eje, ya relacionado con lo que es el eje social, el poder lograr un 100% de abastecimiento de fuente moderna, como es la energía eléctrica a nivel nacional. Y no debe extrañar, dado que estamos en un ministerio que es de industria, energía y minería, digo, la componente industrial la tenemos dentro del ministerio, el tema de lograr de que todo lo que ocurra con la transformación energética en la incorporación de renovables tenga su correlato como fuerza motriz para el desarrollo industrial asociado a la fabricación de componentes y equipos. En ese sentido, ahí en esa línea de tiempo hay una brevísima reseña de hitos que hemos ido recorriendo tendientes a la incorporación de fuentes renovables en gran escala. Estamos hablando de convocatorias, procesos competitivos para la incorporación de energía eléctrica a partir de recurso eólico, biomasa, más recientemente solar fotovoltaico, que estaban reseñados en la presentación anterior. Y así como otras actividades tendientes a desarrollar lo que es la penetración de la energía solar térmica. Paralelamente a eso, se han dado dos acciones concretas, una en el año 2010, que refiere al decreto de microgeneración, que entró en vigencia el 1 de julio del 2010, que es lo que vamos a ver más adelante, focaliza en lo que es la generación a nivel residencial, básicamente residencial, también el sector comercial servicio puede ser, pero por la escala está pensado el espíritu para el sector residencial. Y en el año 2012, una medida específica para una fuente específica, como es el caso de la energía eólica, focalizando en lo que es el recurso eólico para uso industrial. Una reflexión previa, esto es sin dejar de considerar lo que ha sido la trayectoria histórica de la autoproducción en forma aislada, ¿no? Esto es específicamente pensando en sistemas con intercambio con la red.
En el otro componente hemos tenido históricamente una participación de autoproducción para sistemas aislados y ahora incluso estamos desarrollando en forma conjunta la Dirección de Energía, UTE y también con algún apoyo de cooperación internacional, proyectos para autoproducción en sistemas aislados con fuentes renovables en forma colectiva. Entrando en lo que es el desarrollo de las dos medidas, que es lo que se nos había solicitado por parte de los organizadores poder difundir, tenemos el decreto de microgeneración, en el cual básicamente la idea es que todo consumidor a nivel de baja tensión puede transformarse también en un productor. Esto limitado hasta una capacidad de 150 kilovatios. Y luego, la otra medida sobre la cual vamos a estar entrando un poquito más en detalles, refiere al decreto de eólica industrial, que lo que posibilita es la instalación de energía eólica en industria y comercialización de excedentes. Aquí el rango va desde los 150 kilovatios, en los cuales termina el decreto de microgeneración, hasta los 60 megavatios. Y esto responde un poco a la idea de ese concepto que fue acuñado por los futuristas del prosumer. Esto es el sintetizar en un mismo actor las actividades de consumo y de generación. Entremos un poco en lo que es las características de la medida que tenemos establecida en Uruguay desde el año 2010, en forma, podemos decir, casi pionero en la región. Digo, fue un paso realmente importante para nosotros el poder habilitar el decreto de microgeneración. Había muchos prejuicios que afortunadamente fuimos trabajando en conjunto con UTE y lo fuimos levantando. Y la medida lo que prevé es la posibilidad de generación a nivel residencial con fines de autoconsumo y comercialización de excedentes, siempre que las fuentes sean renovables. Y menciona 4 en particular: solar fotovoltaica, eólica, microgeneración hidráulica y generación a partir de biomasa. ¿Cómo funciona mayormente esto? Bueno, si consideramos que tenemos, por ejemplo, la curva de demanda representado en naranja aquí, lo que vamos a tener es, aquí está representado por el perfil, corresponde a un generador fotovoltaico, una curva de generación en la cual lo que se verifica es un ahorro, esto es una energía autogenerada por el consumidor en este caso, y a su vez un excedente que puede ser exportado a la red. Las características, básicamente lo que nos compete a nosotros de la Dirección de Energía es generar el marco normativo para habilitar esta actividad. En ese sentido, no somos las medidas nuestras no son de las más entretenidas desde el punto de vista técnico, pero sí lo que nos compete es básicamente dar el puntapié inicial para que luego, desde el punto de vista técnico, se trabaje por parte de la compañía eléctrica en conjunto con UTE para facilitar la instalación. Como decíamos, fuentes renovables exclusivamente, tensiones, baja tensión, potencia, el límite de potencia aquí está establecido por lo que es la potencia que tenga contratado el cliente como consumidor para su actividad de consumo, es esa la que puede llegar a instalar para transformarse en generador. El plazo de contrato, estamos hablando de 10 años de plazo de contrato. El mecanismo contractual que se ha utilizado es una medida básicamente equiparable a un net metering, pero son básicamente dos operaciones comerciales las que se dan, la de venta de la energía y la de comercialización. En torno a las tarifas, la tarifa es la misma a la cual el consumidor toma la energía, la que termina cuando tiene excedentes en ese momento, reconociéndosele por parte del distribuidor. Está exceptuado de lo que es cualquier uso de costos de peajes o costos de uso de red, y todo lo que refiere a la instalación de generación va a cuenta del privado, de la residencia o de la instalación de comercial servicio. Han sido definidas las condiciones generales y las condiciones particulares para los que son los aspectos técnicos y de seguridad, siguiendo básicamente estos 4 elementos: el tema de la seguridad y los operarios de la red, en primer lugar,
el tema de protección de equipos, tanto los propios como los linderos, calidad del servicio eléctrico, esto es el tema de evitar distorsiones, era una de las cosas que más nos preocupaba en su momento, producto era algo innovador a nivel regional y bueno, si bien había experiencia internacional, fue una de las preocupaciones importantes. Y lo otro, definen esas condiciones, cuál es el mecanismo para la contratación. Tomado esto de una presentación recientemente realizada en ocasión del Seminario Iberoamericano de Energías Renovables que tuvo lugar en Montevideo, estas cifras son de UTE, son básicamente en tiempo real, o sea, son las del día de hoy. El número de lo que es la evolución de instalaciones, vemos de que el número sigue siendo, como mencionaba anteriormente el ministro, un número pequeño, pero tiene una tendencia bastante interesante. En torno a lo que es potencia, también acompaña, y vemos de que comienzan a instalarse instalaciones un poco mayores, y esto tiene su correlato en lo que es la energía generada para autoconsumo y la energía aportada a la red. Pasando a la segunda medida de que se nos había solicitado poder comentar, que era la medida de eólica industrial. Aquí lo que tenemos es, en el año 2012, mayo del 2012, se aprobó un decreto por parte del Poder Ejecutivo que lo que habilita es que cualquier consumidor industrial pueda realizar la instalación con fines de autogeneración y lo que le asegura, y ahí esa es la novedad del decreto, la posibilidad de comercializar los excedentes a condiciones conocidas a UTE, con destino al distribuidor. En torno a la localización, y debemos atender que era una medida focalizada específicamente para lo que es eólica, entonces tenemos aquí algunas restricciones en torno a que no siempre la industria, notable, o sea, claramente las actividades humanas se ubican al abrigo del viento y no expuestos al viento, y la industria no es una excepción a eso. Por eso es que se habilita la posibilidad de la instalación en el propio predio o eventualmente fuera del predio. Y atendiendo a una peculiaridad de nuestra industria, que mayormente son pequeñas y medianas industrias, el grueso, incluso microindustria, se habilitó la posibilidad de la asociación, como vamos a ver un poquito más adelante. En este caso, el plazo de contratación para la comercialización de los excedentes en forma garantizada es de 20 años. Las condiciones de precio quedan fijadas a partir de lo que es el último proceso competitivo que haya realizado la compañía eléctrica. Eso es la fijación de precios, surge de ahí. Es el precio más barato que se haya adjudicado. La potencia que se puede llegar a instalar cubre el rango 150 kilovatios, a 60 megavatios. Esto es en suministro de media y alta tensión. El requisito, tal cual ha sido en todas las medidas digamos, de incorporación de renovables, un requisito sobre componente local a incorporar, establecido en un mínimo del 20%. También estaba previsto un premio un incentivo para la incorporación temprana que se había desarrollado en los procesos competitivos de la eólica de gran porte, y estos son recogidos en esta medida. ¿Hasta cuándo tiene validez esta medida? Bueno, hasta que se dé alguno de los siguientes dos extremos. O lleguemos al 17 de mayo del 2014, esto era un decreto que tenía validez 2 años, y luego va a haber una evaluación para ver cómo se continúa, o hasta que se alcancen 200 megavatios. Bueno, las modalidades, lo que comentaba recién, basados en autoabastecimiento, y en el caso de fuera del predio, la idea es digamos, el suscriptor va a actuar como consumidor en un punto y como generador puro en otro. Y no es la posibilidad de NTO lo que estamos habilitando. El precio, en algunas modalidades, como vamos a ver un poquito más adelante, hay algunas correcciones a realizar en lo que es la cuestión tarifaria, producto de lo que es la estructura de nuestro pliego tarifario. Hay costos que están energizados y eso es necesario sincerarlos al momento de realizar una medida de este tipo para no vulnerar lo que es la cuenta de la empresa. Y bueno, y para eso, para los efectos contractuales, se establecieron 3 fechas en las cuales se van a estar cerrando el procesamiento básicamente a los efectos del procesamiento de las ofertas en forma de batch.
La modalidad 1 prevista en el decreto, esto es la generación en el propio predio, básicamente funciona como está descrito allí, una industria instala un parque de generación eólica, lo que va a tener es, toma energía para lo que es el abastecimiento de la industria de dos fuentes, primero del parque, eventualmente de la red, complementará a los faltantes y en el caso de tener excedentes los vuelca a la red. Existen algunos límites que se establecen para lo que es la capacidad de generación a instalar. Hemos hecho algunos estudios, los análisis económico-financieros que hemos desarrollado nos da de que esto para un industrial es una alternativa atractiva en la medida en que se reemplace generación y no como negocio de aporte de energía en esas escalas. En el caso de la posibilidad de instalar fuera del predio, a su vez se reconocen dos posibilidades. Uno, en el cual lo que existe es la potencia máxima a instalar está calculada de forma tal de poder tener un equilibrio, un balance con la energía que en términos anuales se termina consumiendo en la industria. Si se sobrepasa, hay un margen de tolerancia del 30% y se sobrepasa por encima de ese valor, el precio en el cual se compra la energía eléctrica por venta del parque eléctrico se reduce al 80% del valor inicial del contrato. En este caso, la energía demandada de la red es la que está aprobada en el pliego tarifario tal cual se aplicaría si el industrial no realizara la instalación del parque. Existe otra modalidad que surge como consecuencia de un planteo básicamente atendiendo la información que recibíamos de la Dirección de Industria que nos planteaba de que en la modalidad anterior, la modalidad A, cuando la actividad industrial se deprimía, a su vez íbamos a estar castigando lo que era el precio de la energía, puesto que seguramente se fueran excedentes por encima del valor fijado como umbral. Para subsanar eso y dar estabilidad, dar una alternativa más estable o algo que permitiera hacer una proyección de negocio a largo plazo, es que se estableció también la posibilidad de una segunda alternativa para el caso de instalación fuera del predio, en el cual lo que el industrial realiza es la declaración de cuál es la potencia que desea contratar como suscriptor, y es esa, digamos, es la potencia correspondiente, básicamente la potencia del parque, afectada por lo que es el factor de capacidad, el factor de planta, lo que va a tener que terminar contratando como respaldo para su actividad industrial, puesto que, como estamos hablando, tenemos aquí una fuente intermitente y es necesario mantener ese respaldo. En ese caso, se ha calculado una tarifa eléctrica a cobrársela al industrial, y se ha hecho ese cálculo de forma tal de que en el escenario en el que no se hubiera generación, el industrial pagara lo mismo por la energía recibida de la red. La tercera modalidad es básicamente lo que comentábamos recién digamos, modalidad fuera del predio, pero en lugar de referir al consumo de una industria, se refiere a la integración de varias industrias que resuelven generar una sociedad de hecho para desarrollar un parque de generación para autoabastecimiento. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos al día de hoy con el avance de esta medida? Bueno, tenemos para poder desarrollar la contratación en este marco, hay un pliego que se vende, que no tiene un costo despreciable. Tenemos a la fecha la venta de varios pliegos, tenemos la convicción de que existe industria interesada firmemente en poder avanzar en esta línea y tenemos la sensación de que avanzado el plazo, llegando sobre el final de la vigencia de la medida, incluso quizás se pueda producir la reconversión de algunas otras instalaciones que hoy por hoy están generando para autoabastecimiento con la base de energía eólica, en algún otro marco pudieran llegar a volcarse hacia aquí. Otra cosa que tenemos en carpeta es el análisis de posibles expansiones a otras fuentes, pero en ese caso lo que tenemos es
es simplemente el inicio del análisis, no hay ninguna medida todavía que se pueda llegar a comentar. Me interesa sí mencionar, digamos, en el caso de pequeña escala, en el caso de microgeneración, hay dos líneas de trabajo que venimos desarrollando adicionalmente en este momento. Uno, un trabajo con la Asociación Uruguaya de Energía Eólica, con el cual hemos firmado un convenio. Teníamos a nivel de, digamos, a partir del proyecto de energía eólica que tuvo lugar estuvo radicado en la Dirección de Energía, equipamiento de medición, y lo que hemos firmado es un acuerdo con la Asociación Uruguaya de Energía Eólica para fomentar la medida tendiente a generar un mejor relevamiento para lo que es concretamente la instalación de energía eólica en microgeneración, que como veíamos en las gráficas de las instalaciones, son del total de instalaciones menos del 15%. Y bueno, una de las cosas que nos queda la duda si no es a partir de baja información de disponibilidad de recursos, y es esa barrera la que intentamos levantar. Por otro lado, hemos desarrollado análisis económico-financiero para las distintas fuentes, y en este momento estamos encarando el análisis, pero desde el otro lado del mostrador, esto es, vistos del sistema eléctrico nacional, para analizar distintos escenarios, qué impactos tendrían, para a partir de allí estar en mejores condiciones de resolver la revisión eventual de algunas condiciones que están previstas en el decreto. Simplemente agradecerles por la atención, quedar a disposición por cualquier consulta, las vías de contacto están allí. Muchas gracias nuevamente a la organización y a Tobías en particular. Gracias. Muchas gracias. Lo interesante es que los proyectos a nivel industrial, también a nivel comercial, sí aplican todo COMAP, ¿no? Es decir, que si ustedes son una empresa que paga IRAE, por favor preguntan a su contador si él sabe cómo está el tema de entregar ese proyecto para recuperar IRAE. Ustedes saben de que a partir del año 2010, creo que sí fue que se incorporó, de que por agregar un 5% de energías renovables a un proyecto de inversión, puede recuperar hasta un 40% de la inversión total, ¿no? Así que hay esquemas interesantes para financiar también estos proyectos. Vamos a escuchar más luego sobre el tema de proyectos grandes, cómo tiene que estar estructurado un financiamiento. Muchas gracias a los oradores y ahora ya pedimos a los siguientes oradores, el señor Armando Cadima de la Schleta GmbH enfrente, y al señor Clemens Schumacher de Newrev Projects GmbH en Kokage, y luego al doctor Juan Manuel Mercant, socio de Guía y Regules, que nos va a hablar sobre el tema financiamiento de proyectos de energías renovables. Tenemos dos empresas alemanas aquí que están viniendo en el marco de una delegación empresarial que ya estuvo también en la Intersolar. Nos vimos ahí en Brasil, veo algunos que estuvieron con nosotros con la delegación empresarial. La idea no es decir, bueno, Alemania, hacemos venta. La idea es demostrar de que hay empresas que emplean mucha gente en este sector y qué es lo que se puede hacer en el Uruguay, cuál es la experiencia alemana. Hay dos ejemplos y empezamos con Armando. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad, Tobías. Gracias, señoras y señores, por participar del foro. Voy a hacer una pequeña presentación, más que todo es un video que voy a presentar porque nuestro tiempo es corto, pero creo que el video habla mucho de lo que hacemos nosotros. Después del video le hago un pequeño comentario sobre nuestra empresa.
bueno, la música es un poco estilo James Bond, pero bueno, ¿qué hacemos nosotros, no? Somos Isleta y somos productores de racks para sistemas fotovoltaicos, ¿no? Hacemos toda la parte de metal, como ustedes han podido ver en el video, ¿no? Tenemos más de 40 años de experiencia con metal y trabajamos en el sector fotovoltaico ya más de 20 años. Somos actualmente el proveedor número 1 del mundo. Tenemos 6 fábricas alrededor de las Américas, 3, una en Europa, una en Shanghái, una en África del Sur. Y tenemos actualmente 11 gigawatts ya producidos por nosotros e instalados por nosotros 7, ¿no? Nuestro interés obviamente es, como ustedes han visto, ver en un futuro próximo ese tipo de instalaciones acá en Uruguay. Mi nombre es Armando, soy el representante de Isleta para toda Sudamérica, así que si usted tiene alguna pregunta, podemos hablar más tarde. Nuestro tiempo es corto, pero paso acá a mi colega Schumacher. Perdón, tenemos 1.800 empleados y estamos en 11 países. Bueno, muchas gracias para la oportunidad de presentar nuestra empresa aquí. Mi nombre es Clement Schumacher. Nuestra empresa es un poco más pequeño, solo tenemos 3 empleadores. Hemos fundado nuestra empresa en 2011 en Hamburgo y hemos instalado 2 plantas fotovoltaicas en Europa, una en Alemania, en el norte, con 6.5 megavatios y una en Rumania con 4 megavatios y también hemos desarrollado una planta con 3 megavatios en Alemania también, que probablemente vamos a construir el próximo año. También nuestro foco es en los mercados con más solar en Latinoamérica y también en el sur de África. Bueno, ¿qué hacemos? Ofrecemos todos los servicios de un EPC, podemos desarrollar un proyecto fotovoltaico, también con partners construimos la planta y estructuramos y financiamos el proyecto y después, si el cliente quiere, podemos operar y mantener la planta también. Vale ahora solo un pequeño ejemplo de cálculo para una planta con 1 megavatio aquí en Montevideo. La radiación en Montevideo es 1530 kilowatt-hours por kilowatt peak. Y el tarifa eléctrica en el cálculo es un poco otro, son 15 $cent y la financiación de un banco, no sé si es correcto, vamos a ver, son 40% capital propio y 60% capital ajeno, con un interés de 7%. Vale, y eso es el resultado. Recibimos con esa planta un TIR sobre una duración de 20 años de 16%. Si ustedes quieren tener una planta como esta también, o si queréis recibir más informaciones, me alegro discutir con ustedes más tarde en el coffee break. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Clement Schumacher. Solo eran 2 pequeños ejemplos de lo que está pasando y esas 2 empresas forman parte de una delegación empresarial que ya estuvieron en la Argentina, pero decidieron de irse muy rápido al Uruguay porque sabemos que acá realmente la tarifa está mucho más arriba de $11 por kilovatio hora,
Creo que acá tenemos altos ejecutivos de la UTE, el precio de generación de electricidad en el 2012 andaba en 75, 80 dólares ya por megavatio hora. La tarifa a nivel residencial estamos hablando de ya hasta 27 centavos dólares por kilovatio hora. A nivel industrial creo que es un poco más económico, ahí estamos 14, 15, pero igual son tarifas que hacen que las energías renovables ya son competitivos, ya por económicamente y no solo por razones amigables con el medio ambiente. Muchas gracias por su participación y ahora nos va a presentar el señor Dr. Juan Manuel Mercán, socio de Guía y Regules, más sobre cómo estructurar un proyecto un poco más grande en energías renovables en Uruguay. Buenos días a todos. Gracias a la Cámara por la invitación. La idea es en poco tiempo, 15 minutos, tratar de exponer brevemente los principales aspectos que refieren al financiamiento de un proyecto de energía eólica, que no es una tarea muy sencilla para 15 minutos, pero bueno, lo intentaremos. Básicamente, la idea de la exposición es en primer lugar, explicar cuáles son los participantes de un proyecto de estas características. Al ver la multiplicidad de participantes, de entrada se puede apreciar la dificultad de estructurar un proyecto de esta magnitud. Y al mismo tiempo vamos a intentar rápidamente de repasar los principales riesgos que las entidades financiadoras analizan cuando observan y auditan esta clase de proyectos, y cuáles son los mecanismos, de vuelta brevemente, que se utilizan para cada uno de esos riesgos para mitigarlos. Como cuestión muy general, y antes de entrar en la charla en sí misma, probablemente lo que decíamos más desafiante es que en estos proyectos existen multiplicidad de intereses. Y justamente el desafío es lograr que estos intereses confluyan en el interés del proyecto, pero en esencia son contrapuestos y eso provoca cierta dificultad. Esta estructura o esta metodología, que en el mundo se conoce como financiamiento de project finance o financiamiento de proyectos, es crucial para Uruguay y es una muy buena noticia y nos tenemos que alegrar y felicitar. Hay una cantidad de factores que han coadyuvado a que esto ocurriera, de que esto esté pasando en Uruguay, porque son proyectos que por los volúmenes tan intensos de capital solo permiten ser financiados bajo estas estructuras. Es difícil imaginar que un país tan pequeño como Uruguay hubiera tenido por sí solo la capacidad de financiarlos. Lo que hemos hecho muy bien es lograr condiciones para que esto sucediera y ahora las vamos a repasar, porque al mismo tiempo son condiciones que deben mantenerse en el tiempo de la vida de los proyectos. Entonces es bueno recordar aquellas cosas que podrían ponerlos en riesgo a los actuales o eventualmente a los futuros, y hay bastantes más para financiar. El esquema básicamente de Project Finance supone un recurso donde los propios flujos del proyecto permiten la financiación del mismo y donde el aporte del sponsor, que ahora vamos a mirarlo, es en todo caso limitado, pudiendo variar en esos porcentajes, pero en el entorno del 25-30% sería lo ideal, un poquito menos, en fin, eso es una variable que depende de cada proyecto, pero sí, esos son más o menos los porcentajes. Vamos a hablar de un ejemplo referido a energía eólica, que es donde ha habido un poco más de experiencia, pero de cualquier manera anticipamos, o creemos por lo menos, de que este mismo esquema, con variantes propias de los casos que se traten, debería ser utilizado en la planta regasificadora que acaba de ser anunciada y debería ser utilizado también en todo el proyecto de exploración de la plataforma continental, si fuera, como todos esperamos, exitoso. Estos son todos los jugadores de un proyecto, por lo menos eólico, y si ustedes ven, ahí vamos a repasar un poquito quiénes son el centro de todo esto es la sociedad operativa, que es la que lleva adelante el proyecto, y tiene
un sponsor, y ahí estamos mencionando el riesgo propietario. Uno de los aspectos que los bancos analizan o las entidades financiadoras analizan es cuál es la estructura del sponsor, si se trata de sponsors múltiples o, y ahí lo tenemos, múltiples o únicos, qué experiencia tienen, qué nivel de conocimiento, cuál es su calidad, su reputación, qué obligación asumen ellos de cara al proyecto en el futuro, si permanecen obligados a mantenerse en el proyecto y a continuar siendo propietarios, si continúan en control. Y la sociedad operativa, que es la que justamente está en el medio, aquí es la que está mencionada y a la cual confluyen todos los vectores, debe tratarse de un vehículo exclusivo y debe tener en su nombre los contratos claves. A su vez, en non-recourse se refiere a que los propios flujos son los que deben satisfacer las necesidades del financiamiento. Entonces, la sociedad operativa, en el caso de energía eólica, ha firmado contratos PPA, es decir, por las siglas en inglés de Power Purchase Agreement o contratos de compraventa de energía eléctrica, con quien toma esa energía, que en este caso es UTE, y ahí uno de los elementos que ha sido muy positivo para el financiamiento es que, primero, los contratos de UTE han sido contratos con estándares internacionales y además se han considerado aspectos que refieren a la financiabilidad del proyecto, todo lo cual ha viabilizado luego la financiación, y eso es una muy buena noticia y es importante rescatarlo. Bueno, después ven que encima ahí donde dice off-taker está lo de los terrenos, que son terrenos básicamente donde se va a instalar el parque. Ahí hay diferentes modos jurídicos, podrían ser usufructos o arrendamientos. Y un aspecto importante, que ahora vamos a ver en un minuto, es que cuando estos proyectos, lo importante de tener presente, en cuestión casi cronológica, es que estos proyectos solo nacen en la medida en que tengan financiamiento, básicamente por la intensidad de capital. Entonces, es muy importante que cuando se comienza un proyecto se analicen todos los aspectos como si ya se fuera a obtener el financiamiento, porque seguramente va a llegar el día donde las entidades financiadoras van a venir, van a hacer un due diligence y todo este puzzle que estamos mencionando acá tiene que funcionar y tiene que funcionar bien. Entonces, no se trata de hacer, digamos, dar pasos del cual luego uno debe arrepentirse. Y lo mismo sucede con lo de los terrenos, tienen que ser contratos robustos desde el punto de vista jurídico, en fin, con una serie de características. A su vez, esta sociedad, bueno, ahí hay Uruguay está mencionado, referido al off-taker, en relación al riesgo político y regulatorio, ahora lo vamos a mencionar, que es otro de los puntos fuertes de estos proyectos de energía eólica que ha tenido Uruguay y que ha hecho posible toda esta expansión, donde existe además como ustedes seguramente sepan, bajo la ley orgánica de UTE, una garantía soberana en subsidio de las obligaciones de UTE, lo cual es positivamente valorado naturalmente por las entidades financiadoras. Y después, en la parte, digamos, de la derecha, de este lado al menos, de los jugadores, tenemos otros riesgos. Si ustedes ven, está mencionado el riesgo construcción, ahora vamos a detallar mayor en detalle. Normalmente lo que esto se hace es contratar una empresa constructora con experiencia y conocimientos suficientes y con solvencia suficiente como para asegurar que la obra se va a realizar en tiempo, en forma y bajo el presupuesto. Y por lo tanto, ahí están las principales empresas internacionales proveyendo de sus materiales y de sus conocimientos. Normalmente esas obligaciones a su vez están garantizadas y esa es la razón por la cual está mencionada ahí la casa matriz como garante o garantías independientes en el caso de que hubiera garantías bancarias. Esto obviamente hace a la solvencia financiera de quien le va a proveer a la sociedad operativa de la obra y esto es otro de los aspectos que se revisan. Y luego está como último jugador o penúltimo, el operador, que también puede ser una empresa independiente de la sociedad operativa, en un contrato que ya es de más largo plazo, para cubrir todo el resto. Es decir, tenemos un primer periodo vinculado al riesgo construcción y luego un periodo mucho más largo vinculado al riesgo operación. Y ahí lo mismo, pueden ser la misma empresa proveedora u otra
la coincidencia o no de jugadores tiene ventajas y desventajas, no los quiero aburrir con eso. Se puede cerrar todo en una misma negociación o hacer negociaciones independientes, bueno, con sus ventajas y desventajas. Y después están las entidades financiadoras, que están en la parte debajo de la tabla, con, bueno, diferentes posibles participantes, los acreedores financieros, por los montos involucrados. Estos acreedores financieros hoy por hoy necesariamente son del exterior, básicamente relativo a limitaciones de buena parte del sistema financiero por límites de crédito, aunque el Banco República ha logrado participar en alguno de esos proyectos, y eso es obviamente también una muy buena noticia. Y bueno, pues puede haber algún acreedor subordinado que obviamente paga una tasa mayor, y después vamos a mencionar una cuestión sobre el final, sobre la viabilidad de que estos proyectos reciban financiamiento en el mercado de capitales. Y por último están los seguros y a su vez los reaseguros para dar una solvencia. Entonces, esta es la foto de los principales jugadores en un financiamiento de estas características, y ahora lo que vamos a hacer es ir riesgo por riesgo, brevemente, naturalmente, en este punto que lo habíamos mencionado al pasar, de los aspectos regulatorios y legales. La fortaleza que ha generado el país, y de vuelta es la que nos debe alegrar, refiere, bueno, como decía, a la fortaleza de los contratos, de saber que se van a respetar. Esas son las siglas de los principales contratos, EPC, OIM, PPA. La existencia de leyes, un marco legal estable, todo el régimen de permisos, autorizaciones, cuestiones vinculadas a los terrenos, que siempre haya opinión de expertos independientes, los tratados de protección de inversiones que ha firmado el país, beneficios fiscales, estabilidad jurídica, en fin, todo ese paquete, digamos, de aspectos hacen a la fortaleza de que estos proyectos reciban financiación y que Uruguay esté hoy recibiendo volúmenes de financiación que exceden lo que hubiéramos imaginado y que hacen que todo esto esté siendo una realidad. Riesgo construcción y puesta en marcha, el primer riesgo que aparece, ¿no? ¿Se va a completar esta obra o no se va a completar? Y si se va a completar en plazo o no. Entonces ahí normalmente lo que sucede es que se contrata un contratista con experiencia, que tenga solvencia, que tenga antecedentes positivos anteriores, que haya completado obras similares en tiempo y en plazo, que efectivamente tenga la capacidad en ese momento o cuando llegue la situación de disponer de los equipos, que los contratos prevean el mecanismo para reemplazarlo si algo va mal. Ese es un elemento que también se mira por parte de los bancos, porque al final del día lo relevante es que esta obra termine y que la energía se inyecte a la red. ¿Cómo es su situación financiera en ese momento y a lo largo de un pequeño horizonte para determinar si va a poder manejar sus propios costos, si va él propiamente tener el financiamiento que se requiere para hacer estas obras? Y bueno, ¿y qué garantías da? Eso en cuanto al riesgo de completion, digamos, el riesgo de completamiento. Y todo esto dentro del riesgo de construcción. El otro riesgo en materia de construcción son los costos, y por eso se prevén normalmente contratos llave en mano, con precios cerrados, donde naturalmente se evalúa la razonabilidad de esos precios versus otros proyectos en situaciones similares, que tengan un buen esquema de costeo, que los eventos que permiten incrementar el precio estén determinados, limitados y objetivos. El otro riesgo que aparece de vuelta siempre dentro de estamos en construcción es el riesgo del retraso, fechas fijas, mecanismos que aseguren que efectivamente la importación se va a realizar y en qué oportunidad, factores de transporte, factores climáticos, la existencia de garantías, multas en caso de retraso, la posibilidad de los acreedores financieros de hacerse cargo de la obra si quien lo está haciendo no lo hace o designar a alguien para lo que lo haga, lo que se conoce como stepping rights. Bueno, todo eso genera, digamos, son puntos o matices relativos al riesgo de retraso. ¿Qué elementos no ayudan? Bueno, régimen, inestabilidad política, y por suerte eso ha sido algo en lo que no hemos tenido problemas nosotros, y en especial en materia de energía, donde hay un plan de energía muy sólido,
sin oposición pública. Los aspectos laborales y sindicales también están en la mesa. Esto es una cuestión que hay que mirarla con cuidado en relación a los atrasos en obras. Y luego la infraestructura de conexión para poder volcar la energía. Finalmente, en cuanto al último aspecto del tema riesgo-construcción, que los términos del contrato normalmente son contratos estándar. Quien genera el retraso debería ser quien debe tratar de cubrirlo, porque si uno piensa en la figura original, la sociedad operativa tiene en este caso un compromiso con UTE de entregar un parque funcionando en cierta fecha. Ese es un riesgo que tiene y que lo debe trasladar al contratista y asegurarse que el contratista esté en condiciones de cumplirlo. Digamos, de eso se trata este esquema de financiamiento de proyectos. Lo que decíamos ahí, ¿no? La asignación contractual de riesgos, hay límites a las responsabilidades del contratista para poder cobrarle en caso de incumplimientos, o retenciones en el precio, mecanismos de resolución de disputas en tribunales independientes, incluso normalmente se prevén arbitrajes, etc. Riesgo de operación, es lo que decíamos, tener un muy buen contrato de operación y mantenimiento, tener presente que además este contrato tiene un plazo mucho mayor que el contrato anterior, porque es un contrato de, por lo menos, estamos hablando de contratos que en el caso de UTE son de 20 años, de manera de que son contratos de operación y mantenimiento largos. De vuelta, un operador con solvencia, antecedentes positivos, la posibilidad de ser reemplazado, temas de costeo. El riesgo de tecnología es otro aspecto que, bueno, es obviamente mucho más relevante en otros rubros que digamos, en telecomunicaciones. Pareciera ser mucho más riesgoso el tema de que la tecnología quede obsoleta que en materia de energía eólica, pero de cualquier modo es un aspecto importante que se analiza también, que se trate de tecnología de última generación para que esté vigente el mayor tiempo posible. Lo que le llaman el riesgo de cola, es decir, el riesgo que existe que cuando el proyecto está terminando o está por terminar, los niveles de exigencia bajan, entonces este factor los bancos lo cubren acortando el vencimiento del préstamo, es decir, que la operación y mantenimiento sea más larga que el vencimiento del préstamo o de la financiación. El tercer riesgo, o sea que vimos riesgo construcción, vimos riesgo operación, riesgo ingresos, ¿no? La disponibilidad del recurso eólico, bueno, fue mencionado digamos, la ventaja que la naturaleza nos dio en ese sentido, bueno, es algo con lo que contamos. Y después, obviamente, el precio, los contratos con UTE tienen un precio cerrado en dólares con sistemas de paramétrica. Todo eso permite la estabilización del flujo y eso es otro elemento importante. Un elemento a favor, de vuelta, de todos estos proyectos ha sido que UTE es el principal comprador de esta energía y se compromete a comprar, eso asegura estabilidad en el flujo nuevamente. Además, son contratos que están pactados en dólares, de modo que tanto el contrato con UTE como la financiación, como muchos de los contratos con los contratistas están pactados en dólares, entonces ahí no se presentan riesgos de tipo de cambio ni diferencias en las tasas de interés, otro elemento a favor. Lo que mencionábamos del vencimiento de deuda anterior y bueno, la posibilidad de la terminación anticipada, ya lo comentamos, que son aspectos más técnicos jurídicos, pero bueno, en ciertas hipótesis tener que terminar el contrato es algo que también se ve como positivo, o la posibilidad de poder terminar el contrato. Los riesgos macro, los políticos o del país, la convertibilidad, la libre posibilidad de fijación de contratos en cualquier moneda y el respeto, nuestra calificación soberana, el investment grade, fue muy importante para el país, que coincide, bueno, es importante por sí mismo, pero además es muy importante en este contexto, coincide con la posibilidad de la necesidad de financiamiento y eso ayuda mucho. El hecho de que Uruguay tenga una muy buen antecedentes, digamos, de no intervención de los contratos, de respeto de los acuerdos, eso es muy positivo.
un régimen tributario estable, donde la expropiación está fuera de discusión, todo eso colabora con un clima de negocios y finalmente, como un agregado de todo esto, es que el proyecto tenga importancia para el país y obviamente estos proyectos lo tienen y forman parte de un plan de energía. En fin, toda esta combinación de cosas hace que ese riesgo macro esté muy reducido y por lo tanto tenga una buena situación, digamos, de estabilidad que lo permita. Este riesgo de la industria, el quinto es el riesgo de la industria, bueno, tiene que ver con situaciones quizás un poco disímiles a las que estamos hablando, de si existen proyectos similares, de si efectivamente hay barreras de entrada que permitirían que otros vinieran. No se aplica tanto al mundo eólico, pero sí a algunos otros que ahora vamos a mencionar y que van a ser probablemente más utilizados en el futuro. La estructura de la deuda, bueno, aquí hay una combinación de cosas. Yo simplemente me permití mencionar algunas. Son contratos en general internacionales bastante estándares y tienen características típicas, ¿no? Hay límites a la posibilidad de la sociedad operativa de endeudarse adicionalmente. Se podrá hacer distribuciones a los accionistas en la medida en que se esté al día con el pago de las obligaciones con los acreedores financieros y se cumplan ciertos ratios. En algunos casos son necesarias operaciones de derivados, vimos que no necesariamente, pero cubren riesgo de tasas de interés o de moneda. Las garantías del proyecto son las que derivan del propio proyecto, normalmente la cesión, la prenda de los equipos, la cesión de los flujos con UTE, la cesión de los seguros, en fin, acuerdos directos donde el contratista se compromete con el propio financiador, aun cuando no tienen una relación directa, a hacer determinadas cosas, a ponerlo al tanto. En fin, cubrir el riesgo de que pueda esto ser refinanciado, la obligación del sponsor de eventualmente inyectar capital de ser necesario. Y luego, quizás lo final es que en estos proyectos se hace un caso base, que es el caso tipo del ejemplo, contra el cual luego se van generando escenarios de diferentes niveles de estrés, estructurales, financieros, para ver cuánto soportan, digamos, esas contingencias. Como les decía, estos proyectos han sido y están siendo utilizados en proyectos de energía eólica y eso es muy positivo. Imaginamos también que van a ser utilizados en energía solar, seguramente también tanto en materia en la parte de exploración de hidrocarburos por los volúmenes involucrados. Y nada que, digamos, solamente como comentario final, es que lo que probablemente le quede pendiente al país, y ese sea el principal desafío, es lograr que estos proyectos sean financiados en el mercado de capitales. Es decir, ese es el siguiente paso. En el mundo eso ya está ocurriendo, son un poco más complejos en su estructuración, aún más complejos, pero son muy importantes y naturalmente, si uno piensa en las posibilidades que tienen las administradoras de fondos de ahorro previsional de nuestro país, parecería deseable que eso ocurriera. Así que, bueno, nada, en realidad el resumen final es simplemente que creo que es algo de lo cual debemos alegrarnos mucho como país, que Uruguay tenga este mecanismo de financiamiento disponible. Gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.